Que Él te envíe ayuda desde el santuario. Que Él te conceda grandes triunfos. Viajar al alcance de todos. Deja de soñarlo. Toma la decisión y opta por la mejor opción en paquetes vacacionales. Visita www.viajespositivos.com o llámanos al 4001-3229 y conoce cuál será tu próximo destino. Búscanos en Facebook como Viajes Positivos. En Quirios Radio, Presencia de Dios, presentamos el programa Volví a Nacer. Testimonios, experiencias de vida que tocan el corazón y nos llenan de fe y esperanza, porque las palabras convencen, pero es el testimonio el que arrastra. Conducido por nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, Don Luis A. e invitados. Volví a Nacer. Inicia a partir de este momento. Les prometo, hermanos, parientes y amigos, ya no tomar más. Volví a Nacer. Tengan muy buenas noches, personas no alcohólicas, compañeros de Alcohólicos Anónimos. Vamos a iniciar un programa más en esta noche con el 9º paso. Aquí tenemos nuestros compañeros, ya lo vamos a presentar, pero antes pueden reportar la sintonía al 7265 1177 por Pay, y por favor los que van a escribir, háganlo por escrito, vaya la redundancia, no por audio, porque no podemos atenderlos. Entonces vamos a arrancar de una vez con este programa. Tenga muy buena noche, Fernando. Buenas noches, Luis. Compañero Gerardo. Buenas noches, don Luis. Compañero Martín, tenga muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Aquí a la expectativa, ¿verdad? De un día más y aprendiendo. Buenas noches. Y también para Lester, que está en controles, a nuestros compañeros, muchas gracias a Quirios Radio y a todos los que colaboran aquí en diferentes programas. Felicitaciones para esos programas que han estado escuchando en estos días. Cuando tengo tiempito, inmediatamente me meto, porque es parte nuestra ya. Entonces le vamos a dar inicio de una vez, porque una hora es poco para este 9º paso. ¿Qué es el 9º paso? Aquí tenemos compañero Fernando, adelante. Bueno, sigamos teniendo buenas noches todos. Compañero Lester en los controles, es el máximo ahí. El máximo operador, al compañero Martín, a Gerardo, a Luis y a todos ustedes que nos escuchan allá en sus hogares o en sus trabajos. Hoy nos toca hablar algo más para seguir limpiando la casa, porque el objetivo de nuestros 12 pasos es limpiar la casa, o sea, limpiar nuestro fuero interno para ir encontrando la libertad como persona humana, ¿verdad? Y poder rendir adecuadamente y encontrar la felicidad y la fortaleza que se requiere para ser un poco más humano. Entonces hoy nos toca descifrar un poquito lo que es el paso 9 de Alcohólicos Anónimos. Este paso nos dice que reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño que les habíamos causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Recordando de que todos los pasos en Alcohólicos Anónimos, la sugerencia que hacen los mismos pasos es que se hagan con guía, sea padrino o un guía espiritual. Y este paso, que tiene que ver con los daños causados a los demás, con mucho más razón, debe ser aunado a una persona para que nos guíe, porque podemos estar, como hablamos aquí en Costa Rica, podemos meter la pata y podemos causar más daño que bien, y nadie se puede liberar a costillas del sufrimiento de los demás. De hecho, este paso 9 es para encontrar un bienestar personal, pero también el bienestar de los demás, o sea que somos hasta cierto punto responsables de la paz de los demás. La vez pasada habíamos hablado del paso 8.
El paso 8 y el paso 9 prácticamente es una sola cosa. El paso 8 lo que hace es que lo prepara para que dé el 9. El paso 8 es hacer en realidad 2 listas. Una lista de los resentimientos que uno tiene para con las personas y una lista sobre los daños que uno hizo. ¿Verdad? Muchas de estas personas a las cuales uno resentía están en la misma lista de los daños que uno hizo. Y como dice nuestro paso, para poder llegar a pedir un perdón genuino y valedero, primero hay que perdonarlo todo. Porque si no se perdona, a la hora de que se practique el paso 9, que es pedir perdón, pero en primera instancia, porque eso es apenas una parte muy pequeña, el pedir perdón. Aunque es un poco penoso pedir perdón, pero es más fuerte la segunda parte, que es la reparación del daño. Eso es como, por ejemplo, cuando alguien le quebró un vidrio a la ventana de otro y va y le pide perdón y la persona le dice, bueno, ¿lo perdono o no lo perdono? Pero eso no es, sino el vidrio sigue estando roto, entonces tiene que reponer el vidrio. Y los daños que se le hacen a otras personas, pues también requieren una reparación, siempre que al hacerlo no lo perjudique más de lo que ya lo había perjudicado. Al hablar de daños, estamos hablando de daños físicos, daños mentales, daños emocionales y daños espirituales. Dentro de eso se puede agregar más daños económicos, daños morales y daños inmorales también. O sea, todo aquello que cause perjuicio para con los demás se toma como daño. Y resulta ser de que en uno de nuestros pasos dice que el amor tiene 4 cualidades. Y esas 4 cualidades tienen que ver con unidad física, unidad mental y unidad emocional y unidad espiritual. Que es lo mismo de hacer daños. Entonces, en otras palabras, si no se actúa amorosamente para con uno mismo y para con los demás, es lo que llamamos comúnmente como daño. La vez pasada habíamos hablado de que en el paso 8 se va a escoger de 10 en 10, pero trabajando de uno en uno. Porque es innumerable la lista. Si uno es honrado consigo mismo, se va a dar cuenta que es muchas las personas que ha dañado de diferente forma. Y Alcohólicos Anónimos nos dice de que este trabajo en realidad va a ser para toda la vida, ¿verdad? Pero eso es bueno, porque ahí va encontrando una serie de resultados interiores muy favorablemente. Es como que ahora puede hacer lo que antes no podía hacer. Hoy puede ya no juzgar a las personas a través de la práctica de este paso 9. Entonces, habíamos dicho que el paso 8, en primera instancia se va a escoger una persona, la que uno resiente, y que va a escribir todos los resentimientos que tiene con respecto a esa persona. Y que una vez de que ya lo tenga listo, va a ir al grupo o a un grupo de personas que sean confidentes, que sepan, que escuchen nada más. No es que opinen nada, sino que escuchen. El objetivo de esto es para que deflacione el ego. Y les va a contar con lujo de detalles todo lo que esa persona le hizo a él. Claro, ahí en realidad lo que está haciendo es el papel de la víctima, porque no hay nada más rico decir lo que a uno le hicieron. Pero resulta ser de que una vez de que ya le expuso al grupo lo que le hicieron, otro día va a venir con una cuestión que se llama ponerse en la posición de la persona que uno le guarda resentimiento.
Porque uno no sabe cómo fue la vida de esa persona para que actuara como actuó. Como por ejemplo en el caso personal, yo estuve resentido con mamá como por 30 años o más. ¿Verdad? Porque nunca sentí que me diera un abrazo, un beso, que me apapachara. No tenía tiempo para eso. Y hasta me regaló. ¿Verdad? Hasta me regaló. Pero hoy me pongo a reír porque yo ya la comprendí. A través de estos 2 pasos yo ya la comprendí. ¿Cómo me iba a dar lo que no tenía? Si mi abuela nunca la besó, nunca le hizo cariño, ¿cómo me iba a dar? Figúrense ustedes que cuando yo le pedí perdón a mamá, que dicho sea de paso, no fue un perdón tan amplio a como lo entiendo en este momento, y que por eso les voy a reconocer a todos mis compañeros y a ustedes, respetable público no alcohólico, de que ya tengo ganas de volver a practicar todos los 12 pasos, pero con el renovado conocimiento que tengo hoy en día. Porque nada se pierde con empezar con calidad, para ser una mejor criatura humana. Entonces resulta ser de que mamá, yo he resentido con ella por estas cosas, pero ella nunca recibió cariño, ¿no? Y no solo eso, yo también estaba resentido con mi abuela, pero mi bisabuela tampoco le había dado cariño a mi abuela. Entonces es como una herencia que se viene traspasando de generación en generación familiar, en el árbol genealógico. Pero no tomaba en cuenta yo, lo primero, que mamá no me abortó. Ya eso es un acto de amor. Lo segundo, que ella no podía darme amor a como yo quería que me lo diera. Pero ¿cómo me lo daba? Ahí poniéndome el regalo, el 24 de diciembre, un regalito pobre, pero que ella se lo ganaba porque no hay figura paternal en ese momento. Ella me estaba demostrando el amor de esa forma. Recuerdo que nos daba a todos arroz guacho, un arroz guacho riquísimo. Esa era la forma que ella nos estaba diciendo, te amo. Todavía me recuerdo como ahora que nos daba también caldo de frijol con arroz, guineo y huevo duro y jugo de naranja. Ella me estaba demostrando el inmenso amor de esa forma, pero yo no lo captaba porque yo lo esperaba de otra forma. Por lo tanto, mi resentimiento fue infundado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea que el resentimiento mío duró como 30 y pico de años. Pero al ponerme en la posición en que ella fue criada, además de que tuvo que trabajar para poder mantener a los hijos, tuvo que hacer muchas cosas ella misma, o sea que se convirtió. Yo fui una persona yo me fugué de mi casa también cuando me tuvieron que resarcir por la tristeza que yo tenía cuando me regalaron, me tuvieron que devolver. Yo muy pronto me fugué de la casa. Y mi pobre vieja tenía que ir a verme al reformatorio. Y después tenía que ir a verme a la penitenciaría central. Y si eso no es amor, entonces ¿qué diablos puñetas será? ¡Qué ciego que está uno! Por el egoísmo, por estar pensando tanto en uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa al ponerse en la posición de la persona? Porque es para comprenderla, es para tener compasión de esa persona, es para ver las virtudes que realmente sí tuvo. ¿Qué creen que pasa con eso? Se fue el resentimiento. Se fue. Ya no existe más el resentimiento. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando ya no hay resentimiento? Ya no se puede hablar mucho de eso. Es nada más la conversación que se hace con alguien, ya es resaltándole las virtudes, resaltando toda la proeza que tuvo, a pesar de lo limitado
de las carencias en todo sentido que tuvo la vieja. Hoy yo tengo la foto de mi mamá en la sala, pero no para sacarla en cara ni para extrañarla, sino más bien para darle gracias por haberme dado el derecho de nacer, el gran derecho de nacer. Y eso es importante para mí. Y a pesar de eso, bueno, mamá ya murió. Yo ya le había pedido perdón hacía como 15 años anteriores a que se muriera. Recuerdo que la primera situación fue darle un beso, que me costó muchísimo darle ese beso. Por sugerencia del padrino de ese entonces, me dijo que un beso, y duré como un año para poderle dar el primer beso. Un beso que más bien me puse a llorar. Tal vez no tanto por el amor a mamá, sino por sentimiento de culpa. ¿Verdad? Pero hoy, que ya no está, tengo ganas de repetir la situación, aunque ya no está. Pero eso es un temita para que ahora se va a explicar. Entonces, compañeros, por eso es que es importante prepararse primero en el 8º paso. Hacer como un simulacro. Entonces ya se dijo los resentimientos, le conté al grupo los resentimientos que tenía en este caso para con mamá. Luego les dije la condición que tenía mamá para poder darme lo que me dio o hacerme lo que yo creo que me hizo, que en ese momento yo lo sentí como dañino. Entonces, una vez que ya está eso y ya no hay resentimiento, entonces ahora voy a escribir lo que yo le hice a ella. Lo que yo le hice a ella. Ya no puedo culparla a ella porque ya no hay resentimiento. Ahora es autorresponsable. Vea que los compañeros desde que uno llega le dicen a uno, yo soy, o sea, usted no fue culpable. De nada, usted no fue culpable, pero sí es responsable. Bueno, pues ahora en este paso es la ocasión de demostrar de que verdaderamente yo soy responsable de mis actos pasados y pagar el precio para enmendar esa situación. Yo digo que el paso 8 y 9 son los más dolorosos, porque como lo dice nuestra literatura, es reconocer la miserable existencia de uno a través de toda la vida. El reconocimiento de de los daños que uno hizo. Yo a mamá también le robé 10 céntimos, pero ya es que en ese tiempo 10 céntimos alcanzaba para 2 helados. ¿Pero para qué se lo robé yo? No fue por el ánimo de hacerle daño exactamente. Aunque sí le hicieron falta para la bolsa de café, que era para nosotros mismos, porque en ese tiempo la bolsa de café valía 15 céntimos. ¿Verdad? Y era para invitar a un amigo a un helado. Y muchas veces invité a 2 amigos y me quedé yo sin helado, pero yo tenía que invitar a mis amistades, a los otros carajillos, para sentirme aceptado por ellos. Porque ya en ese momento yo tenía ya un hondo vacío existencial y un complejo de inferioridad. Y así fue transcurriendo la situación, ¿verdad? Entonces, compañeros, es de vital importancia este asunto, ¿verdad? Una lista de todos los daños que le hice. Por ejemplo, yo me la escondía. Ella me iba a buscar, cuando me fugué de la casa, ella me iba a buscar y yo me la escondía. Eso es daño. Eso es daño hacia esa persona, que me amaba a su forma, no a la forma que yo lo esperaba, pero a su forma sí. Ese robo que le hice también se toma como daño. Yo estaba resentido, y el arroz guacho, que antes me sabía rico, ya empezó a sentirle feo. Sentía como que tenía veneno, me sabía amargo. Ahí era muestra clara que ya se estaba engendrando un resentimiento. Yo llegué, inclusive, a avergonzarme del aspecto físico de mamá,
de la forma en que se vestía, de la música que le gustaba, que ahora más bien está de moda y a mí ya me gusta. Y muchas cosas más. El hecho de haberse fugado de la casa. La humillación que ella tuvo para poder ir a visitarme a una cárcel. O ir a visitarme a un hospital cuando estuve internado. Hay mucho que pagar en esta vida, no se va a terminar de reparar en realidad todo. Pero hay que tener la intención, si quiere recuperarse, si quiere ser libre, si quiere sentirse unificado a sí mismo y hacia la raza humana como un todo, debe de hacerlo. Y pareciera que sí queremos hacerlo. Vea lo que pasaba con mamá cuando una vez, pero yo ya tenía la comprensión. Le di un abrazo a mi mamá y me rechazó. Yo lo sentí frío, como que no me correspondió. Digo yo, ¿qué será? ¿Que quiere más a mis hermanos y a mí no? Y era mentira, es que para ella era algo extraño porque nunca en su etapa infantil habían abrazado a ella. Entonces ella no podía dar ternura apapachada, ni tampoco recibirla. Era algo extraño para ella. ¿Está llorando, Martín? Ya casi. Sí, porque es importante. Entonces el paso 8 lo prepara, es un ensayo, porque a la hora llegada ya se ha amortiguado un poco el aspecto emocional. Ya en el paso ya 9, a la hora de ir al punto ya, entonces ya siempre va a conmover, pero ya un poco menos, porque ya lo ensayó en el grupo. Y digo, voy a hacer un énfasis en esta situación. Dice nuestra literatura en cuanto a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que lo que aquí se oye, aquí se queda. Pero en la vida real eso cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista particular, yo lo que le sugiero a la gente es que a la hora que vaya a hacer un 8º y 9º paso, escoja a unos 8 compañeros de su confianza y que se haga el cargo, que es el grupo, y que les diga a ellos todos esos 3 pasos. Lo que me hizo, el ponerme en la posición de la persona y los daños que hice. ¿Verdad? Porque no voy a ser juzgado. Porque a la larga, esa misma gente que está en ese grupo en ese momento, le va a tocar después hacer su paso también, y el otro que lo escuchó, el otro que habló, ahora le va a tocar escucharlo. Con todo el respeto, porque los pasos no es de madrazos. Porque madrazos es hacer daño. ¿A qué se puede hacer daño en un grupo? En el trabajo se puede hacer daño, ¿verdad que sí también? Serruchándole el piso al compañero, metiéndole carbón al jefe con respecto al compañero que le cae mal, tal vez uno con ambiciones egoístas de que lo asciendan en el trabajo. Eso también es hacer daño. Y el daño es daño a los hijos. ¿Usted ha visto que a veces uno chinea más al chiquitillo y al otro no, lo hace a un lado? Está el primerizo. Y uno se compenetra en ese niño, alma, corazón y vida. ¿Verdad? Pero allá como a los 2 años nace el siguiente y ya uno empieza a aislar al segundo y le da la preferencia al recién que vino. Y eso también es hacer daño. O compararlos, que este es más inteligente y el otro no. O que este es un bagazo y este es un trabajador. Eso también causa daño porque rivaliza entre ellos. Etiquetarlos. Los etiquetas, correcto, como dice don Luis. Eso también es hacer daño y por lo tanto requiere el perdón, pero más que la solicitud de perdón, sino la reparación
a través de un cambio de actitudes con respecto a ello. ¿Da? ¿Alguna pregunta, compañero Jera? Sí, Fernando, yo tengo una duda. ¿Cómo le puedo pedir perdón o reparar los daños a una persona fallecida? Sí, es interesante la pregunta también, ¿verdad? Es el mismo proceder. En el 8º paso, lo que me hizo, si es que me hizo, ¿verdad? El ponerme en la posición de la persona y lo que yo le hice. Sin embargo, como es una preparación mental, emocional y ambiental. Entonces, cuando la persona está fenecida, entonces yo voy a escoger un sitio en donde le voy a pedir perdón a esa persona. Puede ser en el sepulcro donde está. Y si no es, bueno, ahí lo que está es el cuerpo, ¿verdad? El verdadero él no está ya ahí. O puede ser una foto que ponga en aquel cuarto donde él dormía. O en el sillón en donde él se sentaba. ¿Verdad? Entonces lo voy a convocar. Ahí, por lo general, cuando uno va a pedir perdón, tiene que tener cuidado de no causar daño, ¿verdad? De no causar más daño que bien. El asunto es que un acto de piedad, cuando uno pide perdón, es un acto de piedad a la otra persona, no a uno. Es a la otra persona. Es un arrepentimiento genuino por el daño que se le causó a la otra persona. Pero en el caso, entonces no se le va, en el grupo sí lo va a decir todo con lujo de detalles, pero a la hora de ir a donde el candidato, ¿verdad?, escogido para el perdón, no me refiero al fenecido, me refiero en términos generales de personas vivas. Se le va a decir solamente ciertas cosas, ¿verdad? Porque si una persona fue infiel, y no le va a decir que le fue infiel con el edad, porque es capaz que hay un crimen pasional o alguna situación y se puede causar mucho daño. Ahí se le va a decir otra cosa, como por ejemplo, te pido perdón por mal amigo que he sido, otras cosas así, no con detalles. Pero en el caso del muerto sí, porque ya le está tranquilo, ¿verdad? Ya le está tranquilo donde esté. Entonces ahí se le va a decir, bueno, ahora sí, señora mamá, voy a pedirle perdón por esto, por haber sido tan mal hijo, por haber sido tan tacaño con usted, por no haberme preocupado por la salud, ¿ve? Por haberla abandonado amorosamente durante mucho tiempo, por haberla hecho mentir por mí, y toda la lista, ahí se le dice todo. Una vez que ya uno considera, y eso hay que escribirlo porque si no, recordemos que la mente nos dice el segundo paso, que le llama la loquita, le gusta como que a uno se le olviden las cosas cuando memoriza. Entonces por eso es mejor por escrito tenerlo y después ensayarlo. Una vez que ya le pidió el perdón a esa persona fenecida, entonces ahora va a haber una reparación. Y la reparación en este caso de las personas que ya no están con nosotros es hablar solo bien de él o ella. Resaltar el espíritu. Como por ejemplo, si se está hablando con alguien y ese alguien habla mal de la persona que uno ya no tiene bronca, ¿verdad? Entonces uno no va a cambiar a la persona que está hablando mal de la que se está hablando. Pero uno, bueno, ese es su punto de vista, le puede decir uno. Pero mi punto de vista es que ella me ayudó en esto y en esto me regaló la primera computadora. Solo le va a resaltar solamente las virtudes que ella tuvo. Nunca más volverá a hablar mal de esa persona. Y así es como se repara, Gerardo. Así es como se repara un daño a una persona fenecida. Y si está sepultada en algún lugar, también puede servir como reparación. Si, por ejemplo, uno no acostumbra a visitarla periódicamente, entonces puede ponerse un plan. Bueno, voy a ir en un año, voy a ir cada 2 meses. Y uno se puede poner
X cantidad de tiempo, como sinónimo de reparación de daño también. Don Luis. Sí, no, en ese caso, como lo que está diciendo Fernando, hay muchas veces que la pregunta se le hacen a uno, muchos internos, cuando yo toco una parte de la muerte de mi madre. Entonces, lo más lindo, y para eso tenemos 12 pasos, y los 12 pasos, ahí los van llevando eso al perdón. Y cuando nosotros hacemos en el cuarto y quinto paso ese examen de conciencia, y ese empezamos a buscar y a buscar, entonces, pero si yo la tengo muerta, no, un momentico, váyase ahí en la esquinita ahora, o váyase, siéntese en el servicio, y pídale al Señor, y dígale, mami, aquí estoy, lo que usted siempre deseó, aquí estoy sentadito, hoy ya no estás conmigo, pero dentro de mi corazón estás, y te pido perdón de todo corazón. Hay dos cosas, pero, y hay que tener mucho cuidado, por eso es que el padrino tiene que ser una persona muy escogida, y a ver dónde se va a ir a hablar con ese hijao, porque las paredes tienen oídos, y muchas veces el chisme es tan fácil, y las paredes como tienen oído, y muchas veces resulta que Martín es muy amigo mío, y la esposa de Martín es muy amigo de mi esposa, entonces puede haber un peligro que esté pegado el oído, la pared, para ver que si habla de la esposa, etcétera. Entonces resulta que eso ya ha sucedido, que cuando llega la persona, el hijao, a la casa, ya por WhatsApp o por línea fija, ya se da cuenta todo lo que ha sucedido. Entonces hay muchas cosas internas dentro de nosotros que, sinceramente, como ya lo dijo Fernando, ya eso se perdió, que lo que se habla aquí, se queda aquí, y ahora no, y ahora, y Dios quiera que en todos los grupos lleguemos a tener conciencia de respetar a esa 11ª tradición, que eso lo vamos a hablar después, no ahorita para seguir el tema, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y qué clase de padrino vamos a tener, porque si vamos a tener un padrino que resulta que el hijao tiene más coraje que él o más carácter, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, es correcto. Tiene que ver mucho también el tipo de apadrinamiento. De hecho, es íntimamente ligado a como hizo el padrino su paso, así lo va a hacer el ahijado. Si fue muy tacaño en hacerlo, muy mediocre, muy suave, muy autochineador, bueno, si se ha autoengañado a la hora de hacerlo, como un día de estos que pasó. No voy a mencionar nombres, pero sí un caso que cayó al pelo. De un compañero que estaba resentido con el papá, ¿verdad? Y resulta ser de que en el transcurso del tiempo lo mandó a que lo asaltaran y lo golpearan. Pero el papá no sabía que había sido él, ¿verdad? Años después, contó el compañero de que para no sentir el dolor que él sentía, tenía que ir a pedirle perdón al papá, ¿verdad? Pero resulta ser de que le dijo que lo perdonara por haberle mandado a los sicarios para que lo asaltaran y lo golpearan. El señor desconocía eso. O sea que ahí más bien le causó más daño que bien. Por eso les digo que el perdón es por un acto de piedad hacia la otra persona, no por lo que uno siente, no es por uno, porque si es por uno, entonces es un acto egoísta. Pero si uno lo hace por el dolor que sintió o que todavía siente la otra persona, eso es por amor. Y esa es la idea, porque la persona que practica el 8º y el 9º paso es una persona amorosa ya. Todo lo que toca va a brillar. Es una persona que no se queja, y mucho menos en la casa. Ustedes han visto que cuando hay situaciones económicas peliagudas, a lo primero que le dice a uno es a la esposa, es que no me gané nada, es que de esto y que el otro y que llovió, y solo darle preocupaciones en vez de quitarse las preocupaciones al pariente, más bien le pone más, y eso también es hacer daño.
Se supone que ya una persona que haga el paso 8 y el paso 9 es una persona que ya tiene 7 pasos anteriores. Se supone que ya hizo el 6º y el 7º paso. En otras palabras, ya se puso los pantalones largos. Ya es un adulto mental y emocional, ¿verdad? Entonces ya va a medir malas cosas. Si él sabe que la situación económica está mal, él se lo va a reservar para él y se va a deshogar con el padrino, pero no con esposa ni con los hijos, porque le va a poner una carga. O a través de la depresión. La depresión también es hacer daño. Hacer el papel del pobrecito para que me chinen. O para no hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Verdad? Que sea la mujer la que tiene que hacer lo que me tocaba hacer a mí. Estoy metiendo preocupaciones a la esposa y la idea de este paso es, más bien es, liberar a las otras personas de culpa, no ponerles más culpas. ¿Alguna otra pregunta, Gerardo? Fernando, yo tengo otra duda, ya que usted está hablando con respecto a las personas que usted conoce. ¿Cómo reparo los daños a las personas que yo no conozco? Usted está hablando ahorita de alguien que mandó de un sicario. Si yo hubiera sido ese sicario, ¿cómo reparo el daño a esa persona que yo no la conozco? Tras que si agredió, todavía les robo. ¿Cómo reparo esos daños a una persona que yo no conozca? Bueno, voy a poner el caso personal. Yo me llamo Fernando, pero hasta ahí, ¿verdad? Y pareciera como que tengo cierto grado de libertad. Yo, en una etapa de mi vida, fui ladrón y fui violento por un tremendo miedo que tenía. Yo pensaba que era por valentía legítima y por valor, y más bien era por no tener valor. Entonces yo le robé mucha plata a muchísima gente. Puedo decir así fácilmente unas 1000. Pero yo no conozco a ninguna. ¿Ya? Yo no conozco a ninguna porque fueron desconocidas. Fue a través de ciertas estafas. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, también se requiere el perdón y la reparación de daños, aunque no los conozca. Vea qué interesante es el asunto. Porque es un cambio de actitud. Es un hombre nuevo el que va a nacer, o el que ha ido naciendo en el transcurso de este caminar. Entonces, igual, como es un asunto, voy a escoger un sitio adecuado. Y voy a convocar a todos los que le hice daño, y les voy a pedir perdón a todos, simbólicamente. Les voy a pedir perdón por el despojo, el valor material, y por todas las desavenencias emocionales que pudieron tener, porque quién sabe que aquí a cuánta familia dejé yo sin comer. No solamente a quienes robé el dinero, sino que como era cabeza de hogar, dejó seguro a los chiquitos sin comer por culpa de una persona que estaba dormida o ciega, ¿verdad? Y no es que esté muy despierto todavía, pero ahí vamos en ese caminar para ser más justo en cuanto a la relación interpersonal, para con los demás. Entonces resulta ser de que yo les voy a pedir perdón sobre todo lo que yo considere, con ayuda del confidente, ¿verdad? O padrino, sobre los daños que le hice a esas personas desconocidas en cuanto a daños económicos, pero que no se quedó solo en daño económico, sino que hubo daños mentales, daños espirituales, de un solo golpe hubieron una serie de daños ahí. Bien, ahora sí, ya les pedí perdón. Ya no tengo esa espina del perdón. Entonces ya terminó. No. Eso es apenas un 25% del trabajo. Ahora sigue la reparación. Pero si yo no los conozco, me diría la persona. Es que no necesita, va a actuar en forma simbólica y representativa. ¿Qué quiere decir esto? De que si ya se trabajó su 6º paso y el 7º, en cuanto a los defectos de carácter, pero más específicos en cuanto a la avaricia, entonces va a hacer donaciones de vez en cuando a una institución, o va a escoger una familia pobre y le va a llevar un diario, ¿verdad? No todos los días, no digo que todos los días, pero de acuerdo a las posibilidades, él va a hacer un hábito, estar ayudando a instituciones públicas o privadas, a familias pobres. Esto para
como un acto representativo de los daños que le hizo a esta gente que no se acuerda quién es. Y es válido. Es válido porque al fin de cuentas, lo que está haciendo es devolviendo un poco lo que se le llevó a aquel montón de gente, ¿verdad? Entonces, así es como lo haría yo. Sí, Fernando, quería hacerle una consulta. Mire, cuando uno va a pedir perdón y no lo perdonan, Fernando, ahí cómo está el asunto. Sí. Recuerde que hay gente que está que uno la dañó mucho, ¿verdad? Unos inmediatamente van a actuar, espontáneamente y les van a decir, claro que te perdono. Como por ejemplo la mamá por lo general le dice, claro que te perdono. No es que de por sí usted es criación mía. Y eso lo conmueve a uno, téngalo por seguro. Entonces resulta ser de que, sin embargo, hay gente que no lo va a perdonar. No importa. Recuerde que ya en el 8º paso le contó a sus compañeros con lujo de detalles el daño que le hizo a esa persona que escogió, ¿verdad? Para corregir el daño que se hizo. Entonces ahí ya prácticamente está perdonado. Lo que se le puede decir a esta persona, bueno, ya ahí, me hubiera gustado que me perdonara realmente por el bienestar de él, pero si no quiere perdonarme, ya no es problema mío, es problema suyo. Aunque me hubiera gustado que me hubiera perdonado, no por mí, sino por usted, ¿verdad? Pero si no, ya también lo comprendo de que tiene, ya hay razón de estar así por tanto daño que le hice, pero ya no es mi problema, ahora el problema seguiría siendo suyo. Eso por un lado, ¿verdad? Pero hay otro tipo de que otra situación en donde tampoco lo perdonan a uno. Y eso está escrito. Bueno, todo lo que estoy hablando está escrito. Alguna gente no lo perdona a uno porque uno es pura hablada. No ha cambiado nada. Entonces la gente se fija en eso. ¿Qué le van a creer a alguien que siga igual que como llegó a Alcohólicos Anónimos o que esté peor? Muchas veces también por esa situación no lo perdonan a uno porque no se merece ese perdón todavía, porque no ha hecho un cambio en su ajuste de personalidad. ¿Eso sería? Un tirito ahí, Fernando. Bueno, hay otra cosa en el perdón. Si uno va a pedir perdón y no lo perdonan, hay que ver cómo pido perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7, no, 70 veces 7, dijo el Señor, ¿va? En su palabra. Entonces, ¿cómo se pide perdón? Es que muchas veces la persona, en lugar de pedir perdón, lo que abre es la herida. Y ese es el peligro. Entonces, al pedir perdón, bueno, Fernando, yo hace muchos años te hice tal daño. No, Fernando, vengo a pedirte perdón. Y usted me va a preguntar, ¿por qué, Luis? Ya ni te acordás, pero ya en mi conciencia sí lo ando cargando, ¿ah? Entonces, se olvidó, perdóname por cualquier cosa. Entonces te va a decir, hey Luis, yo te perdono, pero ni me doy cuenta ya. Porque nosotros, los que somos alcohólicos, no somos normales. Y yo siempre, me acuerdo, yo no sé si ustedes conocieron al finado Donato, del grupo Unidos Triunfaremos. Un señor que andaba un sombrero y una cutacha. Ajá. Y ahora sí. Y yo me acuerdo, ese señor era un señor muy sabio, y me acuerdo que una vez un compañero que se llama Luis había tenido un problema con su esposa. Tal vez ahorita lo está escuchando Luis. Y le dice Luis a Nato, no es que, le dice, vea, hasta aquí llegamos, devuélvase. Voy a pedirle perdón primero a su señora. Porque si te vas bravo para la reunión, bravo con tu señora, no vas a estar ni en la reunión y vas a estar con aquello. Primero arregla el problema y después se va para la reunión. Entonces, ese es el cuidado que tenemos. Y han pasado casos, de que muchas veces una persona, por eso el 8º paso es tan maravilloso, junto con el 9.
una persona es agente vendedor y de un pronto a otro llegó a Alcohólicos Anónimos o llegó a una iglesia X y se convirtió, entonces va y le dice al gerente que él robaba las tarjetas, le robaba aquí que allá, tenga por seguro que de una vez lo van a despachar, lo van a despedir. Por eso es cómo vamos a pedir perdón, cómo vamos a arreglar esas situaciones. Ya lo dijo Fernando, habrán cosas dentro de nosotros que es mejor que se queden en silencio, ir y buscar una persona donde podemos hacerle un bien material o espiritual. Ese es el trabajo nuestro. Gracias, Fer. Sí, el paso 8, o sea, el paso 9, en realidad depende de la calidad con que se haya hecho el paso 8, porque el paso 8 es una preparación junto con el padrino que tiene para ese fin. O sea, que parte de la preparación implica el cómo, el ambiente y si puede perjudicar. ¿Qué cosas pueden perjudicar y qué cosas pueden liberar a la otra persona? Entonces yo lo que digo es que la preparación está en el paso 8. Vea lo que dice aquí. Después de hacer una lista, se refiere al paso 8. Lo dice el paso 9, pero es con referente al paso 8. Después de hacer una lista de las personas a quienes hemos perjudicado, haber reflexionado cuidadosamente cada caso y haber intentado adoptar la actitud adecuada para proceder, veremos que las personas a las que hemos de hacer reparaciones directas se clasifican en diversas categorías. ¿Eso qué quiere decir? Que en la misma preparación, él va a poner dentro de esa lista a las personas de mayor daño a menor daño, o otros los hacen al azar. Pero en el caso personal yo prefiero a la persona que le hice más daño de primero. A los hijos los dejo siempre de últimos. A los hijos es adecuado dejarlos de último porque hay grandes probabilidades de que si se hacen de primero se haga por sentimiento de culpa y según William James, ese tipo de perdón no sirve. En variedades de experiencias espirituales, dice que ese tipo de perdón por culpa no es adecuado, no sirve de nada. Por lo tanto, es mejor irlo dejando un poquito. De todas maneras, es un trabajo que es para siempre y ahí va a estar dentro de la lista. ¿Algo más, compañero? Sí, Fernando, la última preguntita de parte mío. Mire, ¿cuándo no se puede pedir perdón directamente? Lo que venimos hablando. ¿Cuándo, al hacerlo, podamos perjudicar más? Por ejemplo, una aventura amorosa, que uno hizo un acto sexual con la esposa del amigo de uno, ¿verdad? Con amigos así, ¿para qué enemigos? No va a ser tan suficientemente honrado como para decirle al amigo que le dio vuelta con la mujer, ¿verdad? Porque es capaz que se mata solo o mata a la mujer o se matan los tres. Entonces, en ese caso, es mejor usar otra técnica y esa técnica la van a preparar junto con el confidente. Junto con el confidente lo va a preparar adecuadamente. También, como decía el compañero Luis, ¿verdad? Que si uno desfalcó a la empresa por la cual labora y esto va a poner en peligro la estabilidad económica de nuestras propias familias y porque nos van a meter a prisión, ya y ahí estamos causando un grave daño. Por lo tanto, tampoco sí hay que reparar, pero hay que buscar la forma adecuada sin perjudicar absolutamente a nadie. ¿De acuerdo? Entonces es interesante el asunto de este paso, porque en este paso lo que va a encontrar uno es como una mayor unidad para con uno mismo y para con los demás. Vea que uno llega a los grupos, yo soy de ese estilo, de que llego a los grupos y me siento bien, pero con los que conozco. Con los que no conozco, pero no establezco conversación. Porque hay estorbo interno todavía. Pero ya cuando este paso se va engrandeciendo, los perdones y las reparaciones, ya uno es más espontáneo en la relación interpersonal.
y espontáneo en todo lado, en la casa, en el trabajo, en la sociedad. ¿Y dónde creen que también? Pues en el grupo. ¿Usted sabe lo que es hacerle daño a quien nos está ayudando a uno a que continúe adelante? Es ser traidor. Hay que comprender una persona cuando está en ese estado, porque uno sabe a todas luces de que el paso 8 lo que está diciendo, y 8 y 9, es que haya un mejoramiento en las relaciones interpersonales, no un desmejoramiento en las relaciones interpersonales. Que haya un avance, que se vea la jovialidad. Vea que a veces, yo recuerdo que yo siempre tuve el ceño fruncido. O sea, que siempre parecía como que andaba bravo. Y la gente me decía, Fernando, ¿por qué anda bravo? Le digo, no, si yo no estoy bravo. Y es cierto, yo no estaba bravo a nivel consciente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que el montón de estorbos interiores, ¿verdad? No solamente asuntos de 8º y 9º paso, sino que también asuntos de 4º y 5º paso y de 1º y de 2º paso. O sea, un montón de estorbos, un montón de culpas. Entonces yo andaba, padecía de ira, lo que llamamos ira congelada. Siempre andaba como chiva. Y me decían chiva. Y yo decía, no, yo no estoy chiva. Como dice el chavo, ¿ah? Pero resulta ser de que en la medida que va avanzando uno en el programa, ¿verdad? Como que empieza a quitársele las arrugas frontales, esas que se parecía que uno estuviera en chiva. Y empieza como una especie de lozanía y joviabilidad. Y eso es a consecuencia de estos pasos que van de estar limpiando la casa, en otras palabras. Y el objetivo de todos los pasos es limpiar la casa. Vea que en el 8º, en el 4º y 5º, limpiamos la casa interior sobre lo que hicimos, ¿verdad? Y ahora estamos limpiando la casa con respecto a lo que le hicimos a la gente. Y eso es realmente maravilloso y hermoso. Y Alcohólicos Anónimos es la gran oportunidad. O sea, si los compas supieran lo que se están perdiendo, ¿verdad? En vez de estar perdiendo el tiempo, aprovecharían el tiempo, ¿verdad? Pero como las palabras no convencen, sino que lo que convence es la acción misma, ¿verdad? Porque nadie escarmienta por cabeza ajena, se va a encontrar con el inmenso tesoro de andar suelto en la vida. Una rara sensación recién descubierta que le podemos llamar perfectamente libertad espiritual. Bueno, ya los quedan, ¿cuánto queda, Esther? 7 minutos. Bueno, nos quedan 7 minutos, compañeros, repartámonos el tiempo. Delicioso, súper delicioso, Fernando. Porque la verdad es que hay muchas cosas que tal vez uno las ha hecho y las ha hecho mal. Y aquí, eso es lo que se trata, corregir. Para pedir perdón y si hay cosas como la que dijo Fernando ahorita, que me jalé una torta con X o Y fulana, entonces yo siempre sugiero, o que se hizo tal cosa en la empresa, etcétera, yo siempre sugiero buscar un amigo sacerdote, un psiquiatra o un doctor, porque tienen un código de ética y eso los va a guardar. Ahora querían pisotear eso con estas leyes nuevas y se les ocurre un montón de cosas. Entonces hay personas que hicieron un daño pero se corrigieron. Hoy son personas nuevas por completo. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Como lo que pasó, y eso, un día esto mandaron un audio bien fuerte a esto. Nuestra iglesia ha sido pisoteada últimamente por más de un degenerado que llega y ocupa un cargo político y resulta que viene resentido con Dios y no quiere que se celebre absolutamente nada de nuestras tradiciones que tenemos, o costumbres, perdón, dentro de las instituciones. Claro,
Lo que sí comparto es que no sean horas laborales, un rosario del niño, etc. Y a lo que voy con esto es que un sacerdote como Rómulo, como lo que sucedió en San Salvador, con este señor Anulfo Romero, donde estaba celebrando, la guerrilla lo mató, 1978. A otro sacerdote le cortaron la lengua. ¿Por qué? Por la ética, porque llegaron a preguntarle qué había confesado esa persona. Y prefirió no, entonces le cortaron la lengua. Eso pasó en San Salvador. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno va a buscar, tiene un problema muy grande, es lo mejor que puede hacer, nunca lo haga en una tribuna. Nunca esas son cosas que tiene que ser un confidente, una persona que tenga experiencia, que tenga sigilo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona recae. Y aquel padrino o aquel confidente no tiene ese don divino que se llama sigilo. Y está ahí, en la acera todavía hacen más leña. ¿Vieron lo que me contó este carajo? Este carajo hizo esto y esto y esto y esto. A mí me lo contó. Aquí para nos. Y aquí para no existe. Es como romper una tumba. Todo el mundo se va a dar cuenta. Compañero Gerardo. Gracias a todos los que nos escucharon. Estos son horas para aprender, para crecer en el amor, en el espíritu, dejar ese narcisismo, ese egoísmo que yo traigo y a través del perdón ir creciendo espiritualmente para el logro de Alcohólicos Anónimos, la libertad. Entonces, irme instruyendo cada vez más con personas que conocen y siendo más alegre, más contento, que esa es la finalidad de una persona como mía, el cambiar las cosas, el hacerme mejor. Y muchas gracias. Compañero Martín. Sí, excelente noche hoy, excelente esta hora y aquí uno va entendiendo, por ejemplo, ese paso 2, ¿verdad? De ese poder, que el poder lo da el conocimiento. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que debemos hacer, instruirnos, estudiar, escudriñar, porque la base de esta enfermedad siempre ha sido la ignorancia. Buenas noches. Compañero Fernando. Sí, agradeciéndole a todos, ¿verdad? Allá en su casa, compañero Lester en control y a todos los presentes aquí en cabina. Sí, es importante a través de esta práctica, de estos pasos, porque es práctica, ¿verdad? No es teoría. Yo voy encontrando como una especie de mayor unidad familiar. ¿Ya? Ahora tengo una nieta chiquitica, que es una felicidad. Tal vez la demostración de amor que no le pude hacer a mi hija, ahora se la estoy haciendo a mi nieta, y eso es importante. Claro, no apego exactamente, pero sí estoy disfrutando de todo eso y siento, lo que quiero decir es que a través de todo este camino, siento como que sí merezco sentirme amado y también amar. Muchas gracias, Fernando. Nada más, ya para cerrar este pensamiento. Una vez llega un rey y le dice al criado: vaya y me trae el mejor plato que hay en el mercado, porque mañana tengo a unos reyes y a unos príncipes que vienen a almorzar. Llegó el criado y se fue y se trajo una lengua y la preparó en una salsa pero súper carguísima, y todos los invitados quedaron como chupándose los dedos, ¿verdad? Como decimos los ticos. Otro día le dice el sabio rey, le dice al criado: haceme un favor, hoy tengo invitados a todos los empleados y la muchedumbre de la comunidad, vaya y me trae el plato más peor que hay en el mercado. Llegó el criado y le trajo y preparó otra lengua igual, y el rey se quedó muy extrañado y le dice: qué raro, ayer te mandé a traer el plato mejor que había en el mercado, hoy te mando a traer el plato peor y me traes una lengua igual. Y dice: sí, señor rey, según cómo se use la lengua, así es el sabor.
Entonces veamos, ¿va? Según como usted use la lengua, así va a ser. Porque una mala lengua echa a pelear una nación. Una buena lengua une matrimonios y es lo que hacemos nosotros dentro de Alcohólicos Anónimos. Así es que agradecido con Lester, con todos los que nos están escuchando, a nuestro director Orlando y a todos, sinceramente los que estamos dentro de este plan. Lester, yo no sé si habrán anuncios o van saludos. Sí, tenemos saludos para, bueno, Gis Arias, que siempre está en sintonía. Luis Alberto Monje Calvo. Bueno, ahí nos comentan, Gis Arias dice, hola, saludos para todos, Dios les bendiga. Y Luis Alberto Monje Calvo dice, buenas compañeros, buen tema, saludos. Así que saludos para ellos. También para Christopher y Ofelia Olivares, a José Luis y a todos esos compañeros que los están escuchando. Así es que hoy se los hizo la hora muy corta. También el colega José Pérez está ahí en sintonía. También Sonia Sánchez y Hey Castro. Muchas gracias. Gracias. Le deseamos una feliz noche. Fernando, muchas gracias. Martín, muchas gracias. Gerardo, ya es parte del programa. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches. Porque todo santo tiene su pasado y todo pecador su futuro. En Quirios Radio hemos presentado Volví a Nacer. Esperamos volver a compartir nuestras experiencias de vida en una próxima entrega. Por esta tu emisora, Quirios Radio, Presencia de Dios. Somos la emisora que llegó para quedarse y trascender. Quirios Radio, Presencia.